Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más. Mucho gusto, espectadores. Mi nombre es Julio César López Rodríguez. Soy estudiante de séptimo semestre en la carrera de Ingeniería en Teleinformática. Esta es la materia de Tecnologías de la Comunicación 2 y el nombre de esta práctica tiene, o bueno, es conocida como Conociendo las Fibras Ópticas. La práctica se realizó déjenme revisar, el 25 de agosto del 2022 en el Centro Universitario de la Costa Sur y nuestro docente a cargo fue el maestro Agustín Jaime Núñez Rodríguez. Para iniciar con este video reporte, más que nada es para hablar sobre lo que se estuvo viendo en la práctica pasada, o sea, en la práctica número 1, en el cual estuvimos viendo a fondo la composición de un cable de fibra óptica. Aquí hago referencia con eso, son los cables de fibra que se nos estuvo mostrando en clase, toda la teoría que estuvimos viendo en estas últimas 2 semanas acerca de qué son fibras ópticas, cómo funcionan, cuáles son sus características, cómo están constituidos o construidos. Todo esto lo estuvimos viendo en esta práctica, conociéndolas más a fondo, viendo cómo pasa la luz a través de estas. Uno de los ejercicios que estuvimos haciendo yo y mis compañeros era en un extremo del cable poner luz y ver en el otro extremo para ver cómo salía esta, cómo atravesaba. De esa manera es como funciona la fibra óptica. También otra cosa importante que estuvimos viendo es cómo la fibra óptica se estuvo viendo desde 1870, que dices es un año muy antiguo a comparación de que estamos ahorita en el 2022. También cómo está constituido, que si recordamos, la fibra óptica está con el recubrimiento, luego le sigue una especie de recubrimiento ya más plasticoso, creo que se conoce como clúster, y como último tenemos el núcleo de fibra óptica, el cual ese núcleo está hecho desde cristal o plástico, solamente están hechos de otros materiales. Y dentro de del cómo están caracterizados tenemos las fibras monomodo y multimodo. Cabe destacar que si bien no es imposible conectar una fibra monomodo con una multimodo, sí es más que nada necesario tener un bridge, un conmutador el cual te haga la conversión. Dentro de esta práctica también estuvimos viendo ciertas cosas, aparte de que estuvimos viendo la difracción de la luz dentro de ¿cómo podría decirlo? Dentro de estos cables, no solamente estuvimos viendo cómo pasaba la luz, sino qué tipo de letras decían la etiqueta. En algunos decía 62.5 perdón, diagonal 125, que eso hace referencia al tamaño de la fibra, del núcleo de la fibra óptica, que varía mucho si es monomodo o multimodo, que tenemos el 62.5 y el 125, que era más que nada para el núcleo, el 62.5, y para el recubrimiento, que era el 125. Esto obviamente lo estamos manejando en milímetros. He estado hablando mucho de lo que viene siendo monomodo y multimodo, pero no he dicho mucho en qué se diferencia. La fibra multimodo lo que hace es una muy buena opción para distancias grandes. ¿A qué me refiero con distancias grandes? De 40 kilómetros de distancia en adelante. Mientras que la fibra monomodo es más utilizada para distancias un poco más pequeñas. A ver, pequeñas entre comillas, porque siguen siendo kilómetros. O sea, la monomodo la usamos cuando tenemos que cubrir como un área de 10 kilómetros, podríamos decirlo así. Y estas suelen duplicar la velocidad que alcanza la multimodo. Pero la multimodo lo que tiene sobre la monomodo es que, pues, como lo había mencionado hace un momento, cubre distancias mucho más grandes. Otra de las cosas que estuvimos viendo dentro del desarrollo de la práctica, lo de atrás lo dije solamente como una manera de recalcar un punto que no lo había explicado, es un muestrario de cables. El maestro Jaime nos llevó lo que viene siendo un muestrario en el cual tiene distintos cables pegados en un muestrario. Desde que iba de un cable simple, que era solamente un hilo de fibra, hasta cables ya un poco más gruesos, que los cuales en su interior contenían más hilos de fibra. Por ejemplo, uno de los cables tenía como 6 7 hilos de fibra y en medio de todo, en el núcleo del cable, ojo, no el núcleo de la fibra, el núcleo de la fibra sabemos muy bien que está hecho de cristal o de plástico.
Más sin embargo, el núcleo de cable era un revestimiento de Kevlar, una extensión bastante dura y resistente, la cual servía para que el cable no se estropeara ni tampoco hiciera como un tipo de ruptura al momento de si se llega a estirar, porque sabemos que el cable de fibra es en cierto punto flexible porque tenemos varias imágenes, o bueno, tenemos varios cables los cuales están enrollados, que dice uno que por ser cristal o así no debería, pero o sea, nosotros sabemos que sí. Dentro de las cosas que se estuvo viendo también era el cómo enfocaba una de las fibras ópticas hacia la mesa, que igual le metíamos la luz por uno de los extremos, salía por el otro, pero en vez de estarlo revisando de manera directa, lo que hacíamos era apuntarlo hacia la mesa para ver cómo era que se distribuía o cómo se distorsionaba un poco por ya sea se distorsionaba más que nada por las interferencias del aire, por las partículas que se encontraban en este y así. Como conclusión de esta práctica, solamente puedo decir que es una práctica muy buena, ya que nos ayuda a afianzar mucho más todo lo que se estuvo viendo como parte introductoria, obviamente en parte de teoría. También cómo afianzarnos más a cómo están constituidas las fibras, cómo pasa la luz de un lado a otro, la diferencia entre modo multimodo, cuántos cables hay en cada cuántas líneas de fibra hay en cada cable dependiendo su grosor, eh, desde el único hilo de fibra que tiene el núcleo, el revestimiento y el clúster, más sin embargo los más gruesos que tiene un núcleo, más aparte los hilos de fibra, los cuales estos tienen su protección, más aparte otra protección más y lo que viene siendo el bordado, no bordado, el recubrimiento de plástico. También como conclusión, aparte de lo que ya dije, me gustaría recalcar las ventajas y las desventajas que aprendí, que como ventajas tenemos que la velocidad que transmite la fibra óptica es simplemente impresionante, como estuvimos viendo desde 1 GB hasta 10 GB, que en mi casa tengo como 80 megabytes, que 80 no se compara a 1 GB, es demasiado. También de que no es afectado por interferencias ya sea de calor, de atmósfera, entre otros, que sí pasa con el cable convencional de cobre. Aunque dentro de las desventajas que sí se encontraron es que no muchas personas se pueden permitir contratar un servicio de fibra óptica, ya sea por su costo, que es un poco elevado, también como países no tan desarrollados en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Outland es muy raro encontrar lugares que tengan fibra óptica y pues también otra de las desventajas es de que si algo se llega a colar dentro del cristal lo que haría es una interferencia, simplemente no deja pasar señal y tendría uno que ver por dónde se hace la interferencia y repararlo de esa manera. Y bueno, por mi parte sería todo. Esto es lo que aprendimos en la práctica número 1, conociendo fibra óptica. Y sin más, yo me despido y que la pasen bien.